Hoy te voy a hablar sobre las plantas con semilla, que son las más abundantes en la tierra actualmente, pero esto no siempre fue así. Si recuerdas el vídeo sobre el origen de las plantas, en el pasado la tierra estaba dominada por los helechos y los musgos, organismos vegetales que se reproducían por esporas. Las plantas con semilla, también llamadas espermatofitas, están divididas en dos grupos, con características diferentes. El primer grupo son las gimnospermas. La característica que da nombre al grupo es que no tienen la semilla totalmente protegida. A su alrededor se encuentra un órgano que se llama piña. Las piñas no protegen del todo la semilla, sino que tienen una abertura por la que la semilla puede entrar en contacto con el exterior. Por eso se llaman gimnospermas, que significa semilla desnuda. Las gimnospermas son siempre plantas leñosas, con abundante lignina, por lo que siempre son árboles o arbustos. El sistema reproductivo es a través de conos. Los conos son hojas especializadas en la reproducción, pero estas hojas siempre son masculinas o son femeninas. La polinización habitual ocurre a través del viento. El otro grupo, las angiospermas, son plantas que tienen la semilla protegida completamente por un fruto. Este fruto rodea a la semilla y no deja ninguna abertura hacia el exterior. Son plantas que pueden ser leñosas, pero también pueden ser herbáceas, es decir, sin nada de lignina. Hay de los dos tipos. El sistema reproductivo de las angiospermas es a través de flores que pueden ser masculinas o femeninas, es decir, dioicas, aunque también existe la posibilidad de que tengan a la vez los dos sexos dentro de una misma flor, monoicas. Por último, la polinización la realizan los insectos o algunos pájaros, aunque en algunas especies también lo hace el viento. Se cree que las primeras plantas con semilla eran gimnospermas, parientes de las actuales cícadas. Son plantas que aún viven en nuestras selvas lluviosas, que pueden parecer palmeras, pero a diferencia de estas, para reproducirse, forman una piña enorme y colorida donde se va a desarrollar la semilla. Otras plantas con semilla desnuda son las ginkofitas, de las cuales en la actualidad solo nos queda una especie, que constituye un fósil viviente. Esta especie es el Ginkgo biloba. Anteriormente había grandes bosques de estas plantas. Las gimnospermas más conocidas son las del grupo de las coníferas, que engloba a los pinos, los cipreses o los abetos, y que forma grandes bosques en la actualidad, sobre todo en zonas frías y secas como las montañas y el bioma de la taiga. Las gimnospermas presentan algunas ventajas frente a los helechos. Tienen una fecundación independiente del agua, utilizando el viento como transmisor del polen. Presentan una piña que protege parcialmente a la semilla, lo que mejora la supervivencia de los descendientes. Y también poseen semillas que pueden permanecer en estado de latencia durante muchos años. Incluso pueden llegar a ser miles de años. Y cuando las condiciones adecuadas se dan, las plantas germinan. El otro grupo de espermatofitas del que te quiero hablar son las angiospermas. Se cree que las primeras angiospermas son el resultado de la evolución de un remoto grupo de gimnospermas que presentaban piñas vistosas a los insectos para conseguir que se llevaran el polen de una planta a otra. En un principio, la llegada de insectos parece positiva, ya que ayudaría a transmitir el polen entre plantas. Pero estos artrópodos también querían comerse las jóvenes semillas en formación. Se piensa que solo algunas de las plantas que mantenían encerrada la semilla por una hoja deforme que crecía en el interior de la piña, pudieron evitar esta depredación y entonces pudieron dejar descendencia. Esta hoja deforme actualmente
se conoce como carpelo y es la estructura que rodea a la semilla y que dará lugar al fruto. Las plantas con semilla protegida, las angiospermas, se diversificaron y se extendieron por las zonas dominadas por las gimnospermas. El motivo fue que había muchísimos insectos transportando el polen, haciendo muy eficiente su reproducción. Estas plantas ya no tenían que producir tanto polen, puesto que lo importante ahora era atraer a muchos insectos. Aquí es donde las flores empiezan a cobrar importancia. Se desarrollan flores de colores llamativos, con sustancias muy dulces, olores interesantes. Todo lo necesario para atraer a los valiosos polinizadores. Si nos fijamos, la flor típica de una planta angiosperma está compuesta por distintas partes. El pistilo es la parte femenina de la flor, que tiene forma de botella. La zona superior se conoce como estigma y es donde se sitúa el polen. El grano de polen se alarga y desciende por el tubo que comunica con el ovario. Este tubo se llama estilo. En el ovario es donde se encuentra el óvulo y donde se va a producir la fecundación. A los lados de la parte femenina se encuentra la parte masculina, que está formada por los estambres, que se componen de un filamento y una antera, que es donde se maduran los granos de polen. Dentro de los granos de polen se encuentran los gametos masculinos, los espermatozoides. Es importante destacar que existen especies con parte masculina y femenina a la vez, lo que se conoce como monoicas, y también especies que solamente tienen parte masculina o parte femenina. Tienen sexos separados en distintas flores, y esto se conoce como especies dioicas. A los lados de las partes reproductivas se encuentran las piezas atractoras de insectos, que son dos: la corola, formada por pétalos de color llamativo, y debajo el cáliz, que sujeta la corola y que está formada por hojas de color verde, llamadas sépalos. Quiero destacar que las flores son hojas modificadas, que desde los helechos han ido cambiando su función fotosintética para ayudar a la reproducción, haciendo de esta un proceso cada vez más sofisticado. Algunas angiospermas han vuelto a imitar el modo de polinización de las gimnospermas, utilizando el viento como transporte. Algunas especies con este tipo de reproducción son los avellanos y la encina. Los frutos de las angiospermas se han especializado en proteger a la semilla y facilitar su dispersión. Aquí tenemos algunos ejemplos. Esta mejor dispersión, la facilidad para reproducirse y un mejorado sistema de circulación de la savia bruta y la savia elaborada han hecho a las angiospermas las plantas más exitosas en la conquista de la tierra. Ocupan las regiones más ricas y fértiles y proporcionan la mayoría de nuestros alimentos. Las antaño poderosas gimnospermas han sido expulsadas a vivir en las montañas y en zonas frías y secas, ya que son más resistentes a las condiciones extremas. Aunque también estas plantas son comunes en nuestro día a día porque son muy utilizadas en parques y jardines. Algunas también nos las comemos, como ocurre con los piñones, aunque al no tener frutos, son mucho menos interesantes que las angiospermas. Espero que te haya gustado esta historia de la conquista de la Tierra por las plantas. Si lo ha hecho, me vendría genial que me dieras un like y lo compartieras con quien creas que puede interesarle. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.